Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos que nos ven en esta ocasión? Quiero en esta oportunidad compartirles algo de la palabra de Dios, ya que nos hemos enterado que tenemos personas que nos están viendo y escuchando de algunas partes de la República, pero también hermanos que pues nos siguen desde Estados Unidos. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de poder llevarles palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartirles algo acerca de la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De veras, se nos hace difícil entender por qué vienen las pruebas. No quisiéramos participar de ello, no quisiéramos que llegaran a nuestra vida, no quisiéramos pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no debemos esperar que la vida cristiana sea fácil. Antes, yo recuerdo cuando recibí a Cristo hace un poquito más de 30 años, recuerdo que se predicaba mucho acerca de: ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y ya no tendrás ninguna enfermedad, ninguna situación difícil. Pero ya que estábamos en Cristo, ya que conocíamos al Señor, ya que empezábamos a vivir la vida cristiana, nos dábamos cuenta que en realidad no era así. Que en realidad volvíamos a tener problemas, volvíamos a enfermar, volvíamos a tener situaciones difíciles y a veces aún más difíciles que antes que conociéramos a Cristo. Así que teníamos problemas, conflictos con nuestra mente, nuestro corazón, porque decíamos: ¿cómo es posible? Yo tengo a Cristo, sigo a Cristo, amo a Cristo, leo su palabra, voy a la iglesia, trato de vivir en santidad, me esfuerzo por servir al Señor, pero de repente nos encontrábamos otra vez con esas situaciones. Por lo tanto, tenemos que ir a la Biblia, y la palabra de Dios nos muestra en muchas ocasiones que para nosotros como cristianos, el simple hecho de ser cristianos no nos libra de pasar por situaciones difíciles. Incluso, ya estudiando más a profundidad la palabra de Dios, nos damos cuenta que las pruebas son parte del trato que Dios nos da a nosotros como sus hijos para llevarnos hacia un crecimiento espiritual. Y de esto quiero hablarles en esta ocasión, de cómo es que Dios permite las pruebas con un propósito en nuestras vidas como cristianos. Las pruebas son normales para nosotros. De hecho, Dios las va a provocar en nuestras vidas para llevarnos al nivel espiritual que Él quiere, al nivel que Él quiere llevarnos. Así que déjeme compartirle, de acuerdo a esta porción bíblica, tres causas o tres cosas que Dios quiere realizar en nuestras vidas a través de las pruebas. Número 1, las pruebas son para purificarte. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 12, primera de Pedro 4:12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fíjese, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Cuando menciona la palabra fuego, podemos inmediatamente llevar nuestra mente a Daniel, capítulo 11, verso 35, cuando la palabra de Dios nos da una referencia algo parecida. Vamos a Daniel 11, 35. Y dice la escritura de esta manera: También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Fíjese cómo lo dice. También algunos de los sabios caerán
para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Cuando dice caerán, no se refiere que caerán en pecado, no. Está hablando precisamente del tiempo de la prueba, que serán pasados por ese tiempo de prueba, tendrán que atravesar por ese tiempo de prueba, y con un propósito, dice, ¿para qué? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Así que, en primer lugar, las pruebas son para purificarte. Dios sabe que hay cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, que están provocando pecado, que están causando pecado, que nos están llevando a cometer pecado. Usted sabe, no es pecado solamente el adulterio, la fornicación, la hechicería y cosas escandalosas que nosotros cuando oímos o vemos que alguien, algún hermano, algún cristiano está cometiendo esas cosas, nos escandalizamos y hasta hablamos mal de él y lo crucificamos. Pero no es solamente eso, pecado. La palabra de Dios nos muestra que pecado son aún cosas internas, a veces cosas que quisiéramos ocultar o que ocultamos muy bien, pero que Dios las conoce, que Dios sabe de ellas. Y de esas cosas ocultas, de esos pecados ocultos, de esos pecados que solamente tú y Dios saben que existen en tu corazón, es de lo que Él quiere purificarte. Y precisamente para eso envía una prueba de fuego. Fíjese que dice el Salmo capítulo 12 y versículo 6. Salmo 12, 6. Dice la escritura de esta manera. Fíjese bien. Salmo 12, 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí nos está haciendo la comparación de cuán limpia es la palabra de Dios y cómo es que la plata se purifica en horno de tierra y que cada vez que la pasan al fuego queda más pura. Cada vez que la pasan por fuego queda más limpia, más pura. Y a veces así Dios va a tratar con nuestras vidas para purificarnos, para limpiarnos, para quitar de nuestras vidas aquellas cosas pecaminosas que todavía guardamos en nuestro corazón. A veces son celos, a veces envidia, a veces deseos carnales muy profundos, a veces cosas pecaminosas que estamos guardando ahí. A veces es el robo, la tranza, a veces la mentira, y son cosas que solamente tú y Dios conocen, y Dios quiere todavía purificar tu corazón, limpiarte más. Para eso Dios permite las pruebas. Dios mismo envía o permite que pasemos por algunas situaciones difíciles para que nuestra fe sea probada o sea mejorada, para que nuestra fe sea perfeccionada. En este tiempo de pandemia, ¿cómo o de qué manera has crecido espiritualmente? Es una prueba. Y esta prueba ha venido no solo para los cristianos, para todos los seres humanos. Y gracias a Dios por aquellos que están teniendo un encuentro con Cristo. Gracias a Dios por aquellas personas que están reflexionando, entendiendo que este tiempo de prueba, de pandemia, es necesario buscar a Dios, es necesario entender, saber que hay un Dios por sobre todas las cosas y que esta pandemia los está acercando a ese día en que tengamos que entregar cuentas a nuestro Dios. Así que hay personas que aún sin conocer de Dios, sin conocer su palabra, están tratando de buscar, están hambrientos de esa palabra. Pero nosotros como cristianos debiéramos ser mucho más sensibles, debiéramos reflexionar con mucho mejor atención a qué cosa quiere Dios para nuestra vida a través de esta pandemia. Y creo que esta situación que estamos viviendo debiéramos llevarnos a mejorar nuestra vida espiritual, a crecer espiritualmente. Pregunto en este momento, amigo que me escuchas, amado hermano que me escuchas, ¿estás creciendo? ¿Te estás volviendo más sensible hacia lo espiritual? ¿Estás siendo más sensible a la voz de Dios? ¿Estás siendo más sensible a la voluntad de Dios para tu vida, al plan que Dios tiene para tu vida? ¿O esta pandemia
ha endurecido tu corazón? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo? Cuando ves a las personas de tu alrededor, a familiares, amigos, a conocidos, a clientes, no sé, a gente que tú conoces y que está siendo afectada por esta pandemia y que tal vez están muriendo, porque hay gente que está muriendo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás siendo purificado? ¿Estás siendo más sensible a la presencia de Dios en tu vida? Yo te animo para que tu corazón pueda ser sensible, puedas tú mismo sensibilizarlo, porque tú tienes esa autoridad de ser sensible a la voz de Dios o hacer caso omiso a la voz de Dios. Yo te recomiendo a que sensibilices tu corazón y obedezcas en este tiempo de pandemia, obedezcas el llamado que Dios tiene para ti, de llevar su palabra, de compartir a Cristo, de traer a otros a Jesús, de anunciar a Jesucristo, de invertir tus bienes, tu dinero, lo que tú tienes para hacer crecer el reino de Dios, para establecer el reino de Dios en esta tierra, pero de una manera más práctica, traer a otros a los pies de Cristo. La gente se está muriendo y se está muriendo sin Cristo. La gente está yéndose al infierno, y tú y yo que conocemos a Jesús tenemos la obligación de compartirles a Cristo para rescatarles del infierno. En segundo lugar, las pruebas son para identificarnos con Cristo en sus padecimientos. El versículo 13 de la porción que estamos analizando en 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, déjame decirte algo. Sabemos que los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron terribles, tremendos. Nada comparable con lo que usted y yo estamos viviendo ahora, porque si bien es cierto, hay una presión por nuestras autoridades de que nos guardemos en casa, de que no salgamos y que si salimos nos cuidemos, que llevemos cubrebocas, y ahora están pidiendo que nos pongamos un protector de ojos, esas caretas famosas de acrílico, etc. Si bien es cierto que hay esa presión de parte de las autoridades y de los vecinos de que nos cuidemos y nos guardemos, no es nada comparable con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Aun cuando llegásemos a infectarnos y a morir, no sería comparable el tipo de muerte con el sufrimiento que llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió y sufrió terriblemente. Nada más el daño que hacía el gato romano, ese látigo con el que castigaron a nuestro Señor Jesucristo. Solo eso es terriblemente bastante sufrimiento, nada comparado con lo que usted y yo pudiéramos sufrir en esta tierra. Sin embargo, lo poco que sufrimos, el poco sufrimiento que Dios nos permite en esta tierra, Dios lo compara con el sufrimiento de Cristo y nos dice que a través del sufrimiento nuestro nos identificamos con el sufrimiento de Jesús. Sí, nuestro Señor Jesucristo sufrió, y sufrió mucho, pero lo más hermoso de todo esto es que sufrió por usted y por mí. Él pagó la culpa de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él sufrió en nuestro lugar lo que usted y yo sufriríamos, no en esta tierra, sino en el infierno. El Señor Jesucristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Ahora Dios nos permite pasar por un tiempo de prueba que nos lleva a valorar, aunque sea un poco, lo que Jesús sufrió. Aunque sea un poco, y digo porque, vuelvo a repetir, nuestro sufrimiento aquí en la tierra, aún en estos tiempos de pandemia, son muy mínimos comparados a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, dice la Escritura de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, o no nos dejará sufrir más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es asombroso cómo
Dios ha puesto un sistema, no sé cómo llamarlo, en nuestro cuerpo. Que dicen los médicos que cuando estamos sufriendo demasiado, cuando nuestro sufrimiento es bastante, entonces de repente en nuestro cuerpo hay como un sistema de bloqueo de emociones, de sentimientos, de dolor. Y de tal manera que aun cuando el sufrimiento sea mucho, nuestro dolor llega a tener un límite. Se dice de los que mueren quemados, por ejemplo, que sufren quemaduras de segundo y tercer grado. Dicen que llega un momento en ese sufrimiento, porque usted sabe, una quemadura es terrible. Si a veces no soportamos ni la quemadura de un cerillo, imagínese quemaduras en todo el cuerpo. Entonces llega un momento en que se bloquea todo el sistema que tenemos de sentir, y la persona deja de sentir dolor, de tal manera que los últimos momentos de su vida, en medio de esa quemazón, en medio de ese dolor tan terrible de estar siendo quemado, se bloquea y deja de sentir. Y tal vez digamos, ¿cómo pueden saber los médicos? Bueno, hay testimonios de gente que logra sobrevivir y llega a contar o a platicar esto. Hace un poco de tiempo nos enteramos de una persona que fue apuñalada 17 veces. Y qué terrible, porque entre el espacio de una apuñalada y otra, pues hubo momentos en que no tenía contacto con la persona agresora, y relata esta persona que sufrió esa agresión, que llegó el momento en que dejó de sentir, de que solamente sentía como punzadas cuando penetraba el puñal, el cuchillo en su piel, y sentía calientito cuando salía la sangre. Pero qué terrible, dejó de sentir el dolor, y solamente fueron 17 puñaladas, dijéramos 17, es poco para lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Pero aún en medio de todo eso, en la gran misericordia de Dios, cuando estamos sufriendo mucho, Dios bloquea nuestro sistema para que no sintamos tanto dolor. Y entonces podemos decir que esta palabra de Dios se cumple cuando dice que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y si pudiéramos decir, bueno, no solo da una salida para la tentación, sino también para el dolor. Dios, en su gran amor por usted y por mí, en su gran misericordia, no nos permite sentir tanto dolor. Pero el poco dolor que podamos sentir por algún accidente, por algún problema, por algún familiar que se va, por cualquier otra cosa, cualquier dolor que podamos sentir viene a ser muy mínimo comparado con el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Escritura nos dice una vez más que a través de ese dolor, de ese poco dolor que nosotros llegamos a sentir, Dios nos compara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que valoremos el tamaño, la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro amor por Él, nuestro amor por Dios, nuestro amor por Cristo sea cada vez mayor. Las pruebas entonces nos permiten participar de los padecimientos de Cristo, aunque no sean comparables en tamaño o en grandeza. Hechos capítulo 5, verso 41. Hechos 5, 41. Dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pedro y el apóstol Juan, que estuvieron un tiempo en la cárcel, en el cepo, que es esa armazón de madera que los obligaba a estar en una posición incómoda. Cuando fueron liberados, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo salieron ellos?
gozosos, gozosos de padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en medio de las pruebas, en medio de la situación difícil que tú estés pasando, amigo que nos ves o que nos escuchas en esta ocasión, es necesario enfocarnos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y saber que tu dolor, que tu sufrimiento no es nada comparable con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que ese sufrimiento tiene que producir gozo en tu vida. Gozo en tu vida. Vamos otra vez a la Biblia y vamos a leer nuevamente en el capítulo 4 de Primera de Pedro, pero ahora una vez más el versículo 13. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, en tercer lugar, las pruebas nos permiten valorar la gloria futura. ¿Cómo es esto? Bueno, se dice que solo se disfruta de una buena comida cuando ha habido una buena hambre. Sí, cuando sabes sentir hambre, cuando alguna vez has sentido hambre, que ya sea porque no hay, porque no tienes, o porque estás en un lugar donde alejado de casa, o alejado de un lugar donde vendan comida, y a veces tienen que pasar tal vez 2, 3 horas después de tu hora de comida y empiezan a sentir esa hambre, aunque los científicos dicen que en realidad no es hambre, es solamente apetito. Sin embargo, ahí empezamos a sentir hambre. Y cuando tú tienes hambre, llegas a casa o al lugar donde vas a comer, y aun cuando sea el plato más sencillo que te pudieran presentar, tú disfrutas la comida, tú disfrutas ese alimento. ¿Por qué? Porque tuviste hambre. Muy diferente a llegar a comer cuando no tienes hambre, o sea que comiste algo antes, o sea que estás enfermo y no tienes apetito, y te ofrecen comida, no la disfrutas. De hecho, no sabe a nada, comes a fuerza, a lo mejor hasta náuseas te provoque el comer a fuerza, etc. ¿Por qué? Porque, vuelvo, solo se disfruta una buena comida cuando has tenido una buena hambre. Lo mismo sucede con la libertad. ¿Quién festeja más la libertad? Una persona que ha estado preso o encarcelado, una persona que ha estado confinada durante 2, 3 meses por causa de la pandemia, tiene ansia, tiene el deseo intenso de salir de casa y de ir y caminar y disfrutar de lo que antes podía disfrutar y que ahora tiene que privarse porque tiene que estar en casa para evitar contagios. ¿Quién entonces disfruta más de la libertad? ¿El que ha estado confinado o sencillamente el que ha estado preso? ¿Quién disfruta de la salud? Una persona que ha estado enferma. Yo recuerdo a un hermano en Cristo que algún día su esposa me llamó y me dijo: hermano, por favor, ayuda a mi esposo, llévelo al hospital porque está muy mal. Y recuerdo haberlo visto retorciéndose de dolor por un dolor en los riñones. Y qué terrible, qué terrible. Dicen, gracias a Dios no he tenido ese dolor, pero dicen que es más fuerte o tan intenso como el dolor de parto. Y qué terrible. Qué terrible, quisiéramos que el carro volara en ese momento y quisiéramos que los médicos estuvieran ya dispuestos en el momento en que llegamos, pero hay un protocolo, hay semáforos y usted sabe, todo esto alarga el tiempo. Entonces, el dolor intenso en el cuerpo hace que la persona se retuerza terriblemente. Bueno, hicieron los médicos lo que pudieron hasta que este hermano logró su milagro después de algunos días de ayuno y oración. Fue sanado completamente y ahora da testimonio de Cristo. Ahora da testimonio de su sanidad en Cristo y él está contento y gozoso y cuando lo oímos hablar de su testimonio, él dice: gracias a Dios estoy sano. Y lo valora muy bien. ¿Por qué? Porque él sabe qué cosa es estar enfermo. ¿Quién disfruta más
de la salud, el que ha estado enfermo. Muchos de nosotros descuidamos el cuerpo, hacemos esto, aquello, nuestras labores cotidianas, y no nos preocupamos por el cuerpo, no valoramos la salud que tenemos. Anochece, dormimos, despertamos y no nos acordamos de dar gracias por la salud, porque no hemos estado enfermos. Pero el que ha estado enfermo tiene una gran gratitud, valora su salud. De la misma manera, pudiéramos decir, ¿quién valora más el gozo? Sino una persona que ha pasado por sufrimiento. Así que mientras sufrimos aquí en esta tierra, nuestras expectativas deben estar hacia la vida eterna, hacia el cielo, como dijo alguna vez nuestro Señor Jesucristo. O como estudiamos en otra ocasión, poned los ojos en las cosas de arriba, en las eternas, en lo celestial, en esa esperanza gloriosa de que algún día, no tardando, estaremos en la presencia de nuestro Dios para siempre. Y allí, en ese lugar, dice la Escritura que no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá pandemias, no habrá hambre, no habrá escasez, no habrá nada de lo que en esta tierra nos provoca dolor o sufrimiento. Y después de haber pasado por estas situaciones de tristeza, de aflicción, de problemas, todo esto que sufrimos en esta tierra, podremos disfrutar, gozar, podremos llenarnos, ser satisfechos por ese gran gozo, esa gran alegría que tendremos el placer de disfrutar en la presencia de nuestro Dios. Así que el gozo de entrar en la gloria eterna será mucho mayor. Déjame compartirle algunas citas bíblicas. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Romanos 8, 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez, las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que sufrimos ahora, no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También 2 Timoteo 2:12, 2 Timoteo 2:12, dice la Escritura: si sufrimos, también reinaremos con Él. Isaías 25:9 dice así: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sí, amigo que me escuchas, Jesús pronto viene por su iglesia, viene por nosotros, viene por usted y por mí, que le hemos esperado por tanto tiempo. Y cuando llegue, cuando venga, cuando nos lleve a su presencia, dice la Escritura, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué precioso. Así que las pruebas del tiempo presente nos permiten valorar la gloria futura en Cristo Jesús. El gozo de la gloria venidera y de estar en la presencia de Cristo será incomparable, mucho mayor a lo que conocemos aquí como gozo o alegría. Porque aquí en la tierra el gozo y la alegría son pasajeros. El gozo y la alegría pasan un poco de tiempo, y muchas veces el gozo y la alegría que se disfrutan en esta tierra tienen una consecuencia dañina. Hay gente que se goza en el alcohol, que se goza con estupefacientes, con esas drogas, y al rato tienen una consecuencia dañina. A veces hay gente que le gusta ir a los antros, ir a las fiestas y todo ello, y al rato salen peleados con sus compañeros, con sus amigos. Muchas veces este gozo momentáneo de esta tierra provoca grandes problemas o enfermedades aquí mismo en esta tierra. Pero el gozo de la presencia de Cristo, el gozo al estar en su presencia, será incomparable. Nada comparable con esta tierra. Así que, para terminar,
Déjeme decirle, hermano y amigo que nos ve en esta ocasión, las pruebas son normales, pero son necesarias. ¿Para qué? Para purificar nuestra alma, para hacernos más sensibles a la presencia de Dios, pero también para participar de los sufrimientos de Cristo y para gozarnos grandemente en el día de nuestra glorificación. La pregunta final sería, ¿estás preparado? En este tiempo de prueba que llevamos o de pandemia que llevamos, ¿estás preparado para enfrentar el día de tu muerte? Si llegaras a contagiarte y a morir, ¿estarías preparado para presentarte delante de Dios? ¿Para gozar de la gloria futura? ¿Tienes a Cristo ya en tu corazón? ¿Has tomado esa decisión firme? Y si eres cristiano ya, ¿estás viviendo en santidad o estás viviendo en pecado? Te animo para que en esta hora tomes la decisión, si ya tienes a Cristo en tu corazón, de vivir en santidad, de abandonar el pecado y de vivir para Cristo. Y si no tienes a Cristo, abre tu corazón en este momento, recíbele y declárale tu amor y tu necesidad de Él. Hazlo ahora, hazlo antes de que sea demasiado tarde.